Perlas del libro de Lamentaciones. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestra mayor preocupación debe ser clamar al Señor por nuestra restauración. Y esta debe ser nuestra plegaria de todos los días. Buen día. Damos gracias a Dios porque estamos concluyendo el estudio del libro de Lamentaciones. 5 capítulos en los cuales el profeta Jeremías nos cuenta cómo fue la destrucción de Jerusalén, qué es lo que sintieron, qué es lo que vivieron los habitantes en los días previos a la caída y después de la caída. En este capítulo 5 que vamos a estudiar, se nos habla acerca de la oración del pueblo afligido. Este es una oración en la cual se clama a Dios por la restauración. Las condiciones que en él se describen evidentemente son las de un pueblo de Judá en el periodo después de la caída de Jerusalén. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, y mira y ve nuestro oprobio. Mira nuestra condición. Esta oración debe enseñarnos a nosotros una gran necesidad. La necesidad de siempre estar a cuentas con Dios. Como dice su promesa en Isaías 1:18, si nuestros pecados son rojos como el carmesí, cuando Él nos perdona serán blancos como blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Los pecados son olvidados y recibimos nosotros la justicia de Dios, lo que son las vestiduras blancas. Aquí el pueblo, personificado por Jeremías, por el profeta, dice: acuérdate de lo que nos ha sucedido y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Sus casas. Y aquí encontramos una perla más. Esas casas fueron dadas por Dios. Esas tierras fueron dadas por Dios. Cuando ellos ingresaron a la tierra que fluye leche y miel, Dios les dijo: yo les entrego esto. Y Dios fue quien peleó esas batallas. Y Dios también les dijo: si ustedes contaminan la tierra como han hecho los cananeos, los amorreos, yo los voy a expulsar así como los estoy expulsando a ellos. Y lamentablemente ellos hicieron eso. Y llegaron a creer que eran sus casas, que eran sus tierras. No eran ni sus casas ni sus tierras. Eran la casa que Dios les dio, las tierras que Dios les dio. Nunca perdamos de vista esta verdad. Todo lo que tenemos proviene de Dios. De Él lo recibimos y a Él se lo debemos. Y por eso es que nosotros de tanto en tanto debemos ir en son de acción de gracias para devolver lo que es suyo. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Una vez más nos encontramos aquí con esta declaración del profeta: como viudas. No son viudas, como viudas. Aparentemente el esposo murió, aparentemente el esposo los abandonó, han quedado abandonados los huérfanos, las viudas. Pero no, sabemos nosotros que no, Dios no está muerto. Lamentablemente, a los habitantes de Jerusalén les sucedió lo que estaba escrito. Y esa es una gran lección para nosotros. La paga del pecado es muerte.
paga del pecado es caos y destrucción. Cuando hablamos de viudas, ¿no? Debe entenderse aquí que se habla tanto de la viudez simbólica como de la literal, puesto que muchos hombres murieron en la guerra y sin duda muchos otros fueron llevados cautivos, pero sus esposas e hijos fueron dejados en Palestina, literalmente. Pero en el plano de la relación con Dios, Dios no estaba muerto. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Sigue el lenguaje de nuestra, no es nuestra, es el agua que Dios les dio, es el pan que Dios les daba. Todas las bendiciones las recibimos de Dios, todo. Y cuando nosotros llegamos a creer que es nuestro, llegamos a perder de vista a Dios. Por eso que es muy peligroso llegar a creer que es mío, que esto es mío, que yo lo tengo porque me lo merezco. No, todo lo que tenemos, lo tenemos porque a Dios le plació bendecirnos de esa manera. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. No hay para nosotros reposo. Padecemos persecución. ¿Qué es lo que sucede con un pueblo que está en tierras extrañas? ¿Qué es lo que sucede con un pueblo que anhela volver a su casa? Y aquí, como dice la lección de escuela sabática de esta semana, a ellos les correspondía esperar. Pero si ellos se resistían a aprender a esperar los tiempos de Dios, se sentirían mal, se sentirían perseguidos, se sentirían fatigados. Debían esperar. Y el profeta Jeremías les dijo cuánto era el tiempo que debían esperar. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Miren esta declaración. ¿A quién extendieron la mano? Al egipcio y al asirio. Los judíos habían procurado aliarse con Egipto, pero también habían estado bajo dominio egipcio durante la primera parte del reinado de Joacim. ¿Por qué no extendieron la mano a Dios? ¿Por qué no buscaron a Dios? ¿Por qué no pidieron el pan al Señor? Y esto es lo que sucede en la vida de muchos de nosotros. Miramos en las personas quienes pueden ayudarnos a solucionar nuestros problemas y perdemos de vista a Dios. Extendemos la mano a personas que muchas veces nos fallan, muchas veces nos hacen sentir mal. No extiendas la mano al egipcio ni al asirio, extiende tu mano a Dios. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Eso es así. Nuestros padres pecaron. Miren, a partir de mañana estamos empezando a estudiar el libro de Ezequiel, otro maravilloso libro que nos habla acerca de el pueblo de Dios, de las razones de su caída. Ezequiel fue uno de los profetas que también fue llevado al exilio. Y él escribe lo siguiente en el capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie es castigado por los pecados de su padre o por los pecados de sus hijos. Cada uno responde a sus pecados. Recuerde, cada uno responde a sus pecados. En el libro de Isaías dice las uvas agrias, ¿no? Nuestros padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera.
Era un refrán. Y Dios dice, así no es. Cada quien va a responder por sus pecados. Y ellos dicen, nuestros padres pecaron y ahora a nosotros nos sucede. Es cierto que dice la Biblia que los pecados de Manasés hicieron que la gracia de Dios se cerrara ya para ese pueblo. El pueblo ya tenía que ir al exilio. Pero también nosotros sabemos fehacientemente por lo que hemos visto en el libro de Jeremías, hasta el último minuto Dios les llamó a ellos. Les dio a elegir entre la vida y la muerte. Les dio a elegir. Ellos eligieron el camino de la muerte. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Ellos se alejaron. Y al alejarse de Dios, empezaron a sentir la opresión del enemigo. Como decíamos anteriormente, mientras nosotros vemos el problema desde el lado de la víctima, el dolor va a ser más fuerte. Desde el lado de los inocentes, estoy sufriendo por culpa del pecado de mi padre, estoy sufriendo por causa de los demás, me voy a sentir mal porque voy a sentir que la injusticia está sobre mí. Y lamentablemente mucha gente sufre por eso, porque siente que todo es injusto. Necesitamos involucrarnos en el problema porque de una u otra manera somos parte del problema. Somos parte. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Con peligro de nuestras vidas. Es probable que esta expresión singular se refiera a los merodeadores del desierto que acosaban a la gente que procuraba alimento en su país llano y sin defensas. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Esta figura representa la fiebre originada por la terrible hambruna, hambre del asedio final de Jerusalén. La piel se va ennegreciendo y ayer leíamos que en muchos casos los huesos y la piel estaban completamente adheridos, se iban secando lentamente. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Lamentablemente, los vencedores hacen lo que se le venga en mente con los vencidos. No hay forma, no se puede pedir justicia. Ellos creen tener el derecho de actuar como quieren. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Se exigía a niños de corta edad que llevaran cargas muy pesadas de leña. Se consideraba que moler granos y acarrear leña eran tareas degradantes. Le sucedió a Sansón. ¿Por qué le sucedió a Sansón? Sabemos nosotros. Por rebelarse contra Dios, por jugar con el Espíritu Santo. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. No había más gozo. Era tiempo de lamentos, era tiempo de sufrimiento. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Se cayó, dice, ¿no? Ya no hay gozo, no hay nada. Cayó la corona de nuestra cabeza. La desaparición de la soberanía nacional se transforma en símbolo de todo lo que Judá ha perdido junto con ella. Pero aquí encontramos una declaración. Y cuando nosotros aceptamos nuestra responsabilidad en un problema, el dolor va a disminuir, el dolor va a empezar a diluirse. Ahora hay ahora de nosotros porque pecamos.
Siempre es necesario reconocer pecados. Por eso dice Isaías 1:18, vengan y estemos a cuenta. Dios está dispuesto a limpiarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero debemos presentarnos ante su presencia. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. El monte de Sión había quedado abandonado. La presencia de zorras y más aún de chacales hace resaltar la desolación de lo que una vez había sido el corazón de una gran ciudad. Sin duda este poema fue compuesto algún tiempo después de la destrucción de la ciudad, cuando estaba prácticamente en el abandono. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. No importa lo que pueda sucederle al hombre, Dios está para siempre por encima de todo. Por eso sus promesas son seguras. Esperen el Señor. Él va a actuar. Los últimos capítulos del libro de Jeremías son promesas de restauración. Dios le ha anunciado con anticipación lo que será de ellos cuando termine el tiempo de su exilio. Cuando llegue el tiempo en el cual las cuentas sean arregladas. Cuando el pecado rojo como carmesí sea reemplazado por las vestiduras blancas. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? 70 años debían esperar. Abraham esperó 25 años para recibir el hijo anhelado. Hay ocasiones en las cuales tenemos que esperar. Nos puede parecer muy largo el tiempo, pero debemos esperar los tiempos y las maneras de Dios. Pero no esperamos en el vacío, no. En el Salmo 131, precisamente en la lección de escuela sabática de hoy, dice que los que confían en el Señor esperan en esa paz que tiene un niño recién destetado por su madre, un niño que duerme seguro en los brazos de su madre. No sabemos cuánto tiempo más esperaremos nosotros, pero aprendamos a esperar en el Señor. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Venid y estemos a cuenta, es la invitación del Señor. Si es tu deseo como el deseo expresado en el versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Dios lo hará encantado porque Él está como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, esperando a que volvamos a Él. Vuélvenos, restáuranos. Esto es mucho más que una plegaria para que fueran liberados del cautiverio. Repetidas veces Jeremías emplea el mismo lenguaje para referirse tanto a la restauración temporal como a la espiritual. Jeremías 3:1, Jeremías 3:12. Aquí se destaca que solo Dios puede restaurar al pecador perdido al favor divino. Solo Él puede conceder la gracia que hace posible que el pecador se arrepienta y vuelva a Él. Hechos 5:31, Romanos 2:4. Vuelve, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como hasta el principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Solo Dios nos ha de limpiar. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Él no nos ha desechado. Él lo que permite es que nosotros cosechemos los frutos de nuestras decisiones. Que aprendamos que confiar en Él, esperar en Él, es mejor que darle las espaldas. Lo que sucedió en Jerusalén debe ser una gran lección para nosotros. El libro de Lamentaciones debe enseñarnos a nosotros
que si el pueblo de Dios no fue librado de estos terribles sufrimientos, cuanto más nosotros. Por eso nuestra única salida es ir a Él y pedirle que nuestros pecados, que son rojos como el carmesí, sean reemplazados por las vestiduras blancas que el Señor nos ofrece. Que Dios te bendiga. Amén.